¿Cómo están? Bienvenidos a Libre Mercado, este video podcast que hace Libros semanalmente, en el que analizamos temas y estamos siempre con invitados económicos del mundo de las empresas, del mundo de los negocios. Este espacio es posibilitado gracias a Orion, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. Tempo, y ¿crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY, Shape the Future with Confidence. Estamos en esta oportunidad con Juan Andrés Fontaine. Juan Andrés, ¿qué tal? Muy bienvenido y muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias por convidarme, así que encantado de estar acá. Y la verdad que la cantidad de temas económicos macro que hay y también internacionales, la cantidad de ruido que hay, de incertidumbre que hay, hace muy acertado además en términos de timing en la presencia tuya en este espacio. Partamos por algo y lo aclaramos que todavía no sabemos, que es el tema de el Día de la Liberación, llamado, ¿no es cierto?, eufemísticamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy día de la tarde, estamos grabando un día miércoles, es importante decirlo porque obviamente estamos un poco todavía offside con las decisiones que tome en esto estamos grabando el día miércoles en la mañana, pero es ineludible tocar y partir con ese tema. Juan Andrés, ¿cuál sería un poco el escenario base de la decisión del presidente Trump y qué consecuencias en términos de brochazos gruesos tú puedes ver a partir de una decisión que pareciera ser que es ineludible en términos de aplicar y empezar a aplicar ya aranceles para estos aranceles recíprocos con economía? Mira, yo creo que, Cristian, que lo que hemos visto hasta la fecha, en los 2 meses o algo así que lleva el presidente Trump en la Casa Blanca, es una verdadera inyección de incertidumbre en la economía mundial y desde luego también en la economía norteamericana. Y él hoy día, en el Rose Garden de la Casa Blanca, supuestamente va a anunciar sus aranceles recíprocos, que él llama, como parte de esta política arancelaria nueva, de política de comercio exterior proteccionista que está siguiendo con su gobierno. Y él la llama el Liberation Day, el día de la liberación. Y ojalá fuera el día de la... No explica liberación de qué, ¿eh? Yo esperaría que fuera el día que nos liberemos de la incertidumbre que él mismo ha generado, ¿ya? Pero me temo que no. Me temo que vamos a seguir sumidos en esta incertidumbre. Él es un hombre que está gobernando por decreto, con más de 200 decretos en lo que lleva en el gobierno. Muchos de ellos atropellan normas legales, constitucionales, usos y costumbres, de todo, digamos. O sea, el tema de la posibilidad de reelección ya parte por eso. Claro, y es muy probable, tratados de libre comercio está atropellando también, y es muy probable que algunas de estas medidas que está tomando terminen siendo después rechazadas por los tribunales, digamos. Entonces, todo esto es una especie como de pimponeo ahí, digamos. Y entre medio de eso está esta línea de él, que es una línea proteccionista, una línea mercantilista. Él de corazón cree, me he llegado a convencer yo, de que la manera de engrandecer la economía norteamericana es a costa de los otros países, es a través de una política de aumentar fuertemente el superávit comercial con barreras a las importaciones. Eso es lo que él cree. No es que esté buscando otros objetivos de política interna o exterior. Yo creo que lo que está pensando él es que este es el camino para enriquecer a Estados Unidos. Para hacer a América grandiosa de nuevo, digamos. Exactamente. Y eso va a significar que hoy día en la tarde va a anunciar, pienso yo, estos aranceles recíprocos. En la eventualidad que anuncie los aranceles, como es el escenario base, nosotros tuvimos COVID hace ya 5 años y el principal efecto fue el tema inflacionario por cadena de suministro. Se empieza a encarecer también las cadenas de suministro, ¿no es cierto?, en esto. La inflación no ha desaparecido para nada en el mundo, y lo hemos visto, ¿no es cierto?, por el efecto tasas, y en Chile, ¿para qué decir? ¿Qué efecto inflacionario tú podrías vislumbrar a partir de esto? Yo creo que es mucho más importante que el efecto inflacionario es el efecto sobre actividad económica. Perfecto. Yo creo que esto es un shock de incertidumbre tremenda. Yo pienso que él hasta ahora ha usado algunos aranceles con aduaneros con el pretexto de que son para defender la soberanía nacional,
por efecto del narcotráfico o de la inmigración. Y él tiene atribuciones para hacer eso, por decreto, digamos, poner aranceles para esos efectos. Ahora, estos aranceles recíprocos ya no caerían en esa categoría, sino que serían para supuestamente reaccionar a políticas comerciales que él encuentra desleales de los países socios. Eso ya requeriría, de acuerdo a la institucionalidad norteamericana, una investigación. Por ejemplo, la está haciendo en el caso del cobre. Y la hizo en el caso del acero y en el caso del aluminio. Pero, así que no sabemos qué anunciar ahora. Pareciera ser que son por razones de políticas que él supone desleales. Aparentemente lo que va a hacer es que va a clasificar a los países de acuerdo al superávit comercial que tienen o no con Estados Unidos, y aquellos que tienen mucho superávit comercial van a ser castigados, digamos, aquellos que no tienen tanto, serán castigados menos o no serán castigados. El caso nuestro de Chile, afortunadamente nosotros tenemos déficit comercial con Estados Unidos, así que por esa vía nos estaríamos librando del efecto directo. Pero no así, Cristian, del efecto indirecto. Eso es. ¿Cómo le podría pegar a la economía chilena? El frenazo de la economía de Estados Unidos, que ya se está advirtiendo, ya hay una caída fuerte de las expectativas de los consumidores, y eso algo está insinuándose en el sector industrial, y eso se va probablemente a agudizar en los meses o trimestres que siguen. Entonces yo creo que vamos a pasar a una cuasi recesión, si no recesión de frentón en Estados Unidos en los próximos meses. Ahora, Juan Andrés, ¿cómo se explica que un gobierno republicano, que tienen experiencia en crecimiento, el presidente Reagan, digamos, probablemente marcó el signo del ritmo de crecimiento del mundo en la década de los 80, algo menos, ¿no es cierto?, Bush padre y Bush hijo, pero se estén entrampando en esto, vale decir, una zancadilla para precisamente generar una recesión. Este es otro partido republicano. El partido de Trump es un partido que se sigue llamando republicano, pero es muy distinto al partido de Reagan. No cree en el libre comercio, no cree en el libre mercado, cree en el dirigismo estatal. Es mucho más parecido al típico gobierno tradicional de América Latina. Trump podría ser un peronista. Esto volver a la CEPAL, de los años 60. Es un peronista. Y está gobernando con estas triquiñuelas, con estos resquicios legales que son parecidos a los que se usaron acá en la época de la UP, como es que decir que le pongo aranceles aduaneros a Canadá por el fentanilo que está entrando, o la droga, cosa que no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, yo creo que efectivamente aquí hay una desaceleración importante de la economía de Estados Unidos, y eso a nosotros nos golpea porque somos una economía abierta que depende mucho del comercio internacional, mucho de lo que pasa con la economía mundial. Por ejemplo, esto le pega a China, no tanto a través de los aranceles directamente, sino que porque va a llevar a que se desacelere la economía china. Por ahí es donde nos golpea. La producción, efectivamente. Exactamente, por ahí es donde nos golpea. Ahora, por el lado positivo, en el corto plazo, en el corto plazo hay efectos positivos, eso hay que decirlo. Por ejemplo, el cobre está subiendo mucho porque digamos, en Estados Unidos están comprando cobre como enfermo para evitar tener que después pagar los aranceles. Pero también porque se está depreciando el dólar en los mercados mundiales. Esto le ha quitado confianza a la economía americana y está depreciando el dólar, y eso en general va acompañado de mejores precios para las materias primas. Entonces, esa parte es un poquito más permanente probablemente que la primera, de los inventarios para capear los aranceles. También esto está llevando a China y de alguna manera también a Alemania a pisar un poco más el acelerador. Se están poniendo las pilas en la reactivación de sus propias economías, digamos, y eso también algo ayuda a precios como el del cobre o en general a nuestra economía. Y finalmente también hay un efecto, por eso te decía que me preocupa tanto el efecto inflacionario de las medidas arancelarias del gobierno de Trump, porque resulta que si ellos ponen aranceles en los productos manufacturados, básicamente, eso significa, como son un mercado muy grande, que el precio de los productos manufacturados, por ejemplo, el precio de los autos chinos o europeos, en el mundo cae. Sube en Estados Unidos, pero cae en el resto del mundo. Entonces, nosotros por esa vía nos beneficiamos. Vamos a tener acceso a productos algo más baratos en el mercado internacional. Porque hay que colocar ese producto en alguna parte, bueno, obviamente, y se resta la demanda. Exacto. Entonces, en el corto plazo tenemos esos efectos positivos, pero en el mediano plazo esto es negativo. Ahora, mi esperanza es que todo esto sea un intento de Trump, que al final, con el enfriamiento que provoque en la economía de Estados Unidos, las caídas de la bolsa, por ejemplo, que han sido fuertes en Wall Street, eso empieza a crear reacción en contra de estas medidas, y él mismo tenga finalmente que recular probablemente ya este otro año. Hay que pensar que a finales del próximo año
hay la elección de medio periodo parlamentaria en Estados Unidos, y el gran riesgo es que si esta tendencia declinante de la economía sigue, el Partido Republicano pierda esa elección y el presidente Trump quede transformado en lo que llaman un pato cojo, digamos, por los siguientes 2 años. De Estados Unidos viene la frase de la economía estúpida, ¿no es cierto? Y tan importante que es que ha costado gobierno. Juan Andrés, para ir cerrando en esto, este balance de beneficios de corto plazo y nubes, obviamente, de mediano y largo, ese balance tú lo ves más de saldo negativo, ¿verdad? Sí, yo lo veo como un factor negativo, sobre todo por la inyección de incertidumbre. O sea, la incertidumbre hace mucho daño a la economía y esto hasta ahora no estábamos, digamos, en este escenario. Teníamos bastante incertidumbre interna. Ahora, aparentemente, la incertidumbre externa pasa a ser la protagonista. Perfecto. Viento de cola que ya no tendremos por parte de la economía norteamericana, que venía creciendo más o menos firme. En el periodo de Trump, particularmente anterior, tuvo un crecimiento muy, muy importante, mucho más que el gobierno del presidente Obama también en eso. Y ahora ese viento de cola, ¿no es cierto?, empieza a diluirse. En el caso chileno, y entremos un poco a la economía chilena, ¿cómo se puede proyectar el actual escenario? Tuvimos IPOM la semana pasada, tuvimos IMASEC ayer, una cifra, ¿no es cierto?, negativa, primera después de 6 o 7 meses de cifras positivas y algunas muy altas, como haya sido enero. ¿Cómo puede condicionar el escenario externo a lo que estamos viendo de economía? ¿Y está en juego, Juan Andrés, la posibilidad de llegar a un crecimiento por primera vez bajo el 1,8, que ha sido lo más bajo desde el regreso a la democracia, a partir de lo que ocurre este año, con menos de 2,6, 2,5 de lo que ocurrió el año pasado? O sea, siempre cabe conjeturar escenarios negativos, pero yo estoy viendo que más bien la economía está levantando vuelo, en la actividad económica en Chile. No a gran velocidad, siempre desde un nivel de una base de comparación relativamente baja, digamos, que ayuda ciertamente entonces a tener mejores cifras. ¿Y en qué área está viendo eso? Pero el crecimiento del IMASEC, el nivel de actividad económica mensual, si uno mira los últimos 3 meses como promedio respecto de igual periodo del año anterior, estamos en 3,5. El último mes, febrero, fue afectado porque el día más y el corte eléctrico. El efecto calendario, el corte eléctrico. Por eso es mejor siempre mirar estas cosas como trimestres móviles o algo así. Si uno toma ese trimestre de los últimos, o sea, diciembre, enero, febrero, con respecto a igual periodo del año anterior, estamos en 3,5, que es un crecimiento no despreciable, diría yo. Entonces, yo creo que otros datos, por ejemplo, las importaciones están creciendo al 10%, y en eso las importaciones de bienes de capital, o sea, las maquinarias y equipos, materiales de transporte y también maquinarias para la minería y la construcción. No bienes de consumo, sino bienes de producción. O sea, están todos creciendo fuerte, pero muy fuerte las de bienes de capital. Las expectativas de empresarios y de consumidores iban mejorando, se frenaron un poco en el último dato, pero en general la tendencia es al alza. Entonces, yo creo que vamos bien posicionados para movernos más bien hacia el rango, hacia el techo, por así decirlo, de la última proyección que hizo el Banco Central, o sea, algo en torno al 2,7 de crecimiento. 2,75, claro. Yo creo que para allá vamos. Ahora, como digo, estamos en una enorme incertidumbre mundial con esta política proteccionista que está siguiendo el gobierno de Trump, y en consecuencia esto puede descarrilarse. Pero yo no participo en este momento de una visión negativa de la coyuntura nuestra. Ahora, eso sí, obviamente, como decía, esto es respecto a una base baja y significa entonces que el crecimiento promedio del cuatrienio es malo, es 2%, digamos. Va a estar en torno al 2%. Es del orden de 2%, promedio anual, que es ciertamente un mal resultado. El ex vicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro, decía, no veo brotes verdes, decía una entrevista del Mercurio el domingo, creo que fue. Tú sí estás viendo brotes verdes, por lo tanto, en la economía chilena, al menos incipientes. Sí. Lo que pasa es que los brotes, yo entiendo lo que Sebastián Claro, la distinción que está haciendo Sebastián Claro. Cuando uno habla de brotes verdes es porque está empezando la primavera, y empiezan los brotes y sabe que a continuación esos brotes se transforman hay un sustrato que está bien trabajado. Claro, o sea, es cosa de esperar un poco. Los brotes verdes se refieren a es cosa de esperar un poco para que vamos a tener las flores y después los frutos. O sea, empezó, ¿no es cierto?, a mejorar las cosas. En este caso no podríamos asegurar que eso es así.
Yo veo que la economía está agarrando vuelo y puede perder ese vuelo efectivamente fácilmente porque hay mucha incertidumbre internacional, externa, y también porque tenemos toda la incertidumbre interna de un gobierno que no ha apostado fuertemente al crecimiento económico. La posibilidad y la expectativa, uno lo ve cuando empieza a hacer análisis de crecimientos en últimos años de gobierno, la expectativa de un cambio de signo político. ¿Tú crees que es un elemento, un impulso importante? Eso suele, si uno mira hacia atrás, ha ayudado en las ocasiones que eso ocurrió cuando se empezaron a anticipar, por ejemplo, las dos victorias del presidente Piñera. Presidente Piñera, la economía empezó a moverse con anticipación a eso, favorablemente. Y algo quizás de eso estamos viendo hoy día, digamos, en Chile, por ejemplo, en la subida fuerte que ha tenido la bolsa. Así que hay algo que ayuda en esa dirección, pero obviamente no, ese resultado tampoco está seguro, así que no podemos jugarnos eso. Juan Andrés, situación fiscal de Chile. Si tú tuvieras que hacer un resumen, ¿en qué situación va a quedar el próximo gobierno cuando reciba el Estado finalmente del país? Del signo que sea, por cierto, porque obviamente no sabemos. ¿Es una situación tan crítica como han anunciado algunos? Una situación, ¿no es cierto?, de una suerte de terremoto silencioso que recién se va a empezar a saber en 2 o 3 años más los forados que hay, o, tal como dice el ministro Marcel, acá, ¿no es cierto?, se ha hecho una buena vega, algo de contención, ¿no es cierto?, del gasto. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a la situación fiscal actualmente de Chile? A ver, yo creo que... bueno, primero yo creo que hay que celebrar la importancia que se le da a este tema en Chile. Nosotros, en todos los sectores políticos, tenemos una importante adhesión a una disciplina fiscal y eso se ha visto en este gobierno. Y hemos construido durante 4 o 5 décadas una imagen, una credibilidad en materia fiscal a nivel de los mercados internos y externos que nos ayuda mucho. Hay que pensar que nosotros tenemos al Estado de Chile colocando papeles de largo plazo a una tasa nominal del 6%, mientras que un país como México, que tiene una tasa de inflación parecida a la nuestra, que está al lado de Estados Unidos, una economía más grande que la nuestra, tiene muchas fortalezas, ahí el Estado de México tiene que pagar el 9%. Y obviamente si el Estado paga 9%, las empresas de ahí para arriba. Ahí para arriba. Y para no citar el caso de Brasil, donde la tasa que paga el Estado es 15%. Nosotros estamos en 6%. O sea, esa inversión en credibilidad que se ha hecho durante 3, 4 décadas, 5 décadas hacia atrás, es sumamente importante y yo creo que sigue siendo Chile muy confiable en esa materia. Dicho esto, hay que destacar que es una gran, digamos, que tuvimos el año pasado un problema, ¿no? O sea, creo que la desviación de la meta fiscal del año pasado es una desviación importante, como 1,6% del producto, de menores ingresos estructurales que los previstos, en base a malos cálculos, y yo ahí lo que espero es que efectivamente el ministro Marcel adopte medidas drásticas de corrección de los ingresos, de los gastos, perdón, para este año. Está anunciándose algo en el camino para mejorar eso. Una pregunta intercalada, Juan Andrés. ¿En cualquier gobierno razonable eso le hubiera costado el puesto al director de presupuesto? Bueno, mira, no habría que conocer internamente el error grave. La explicación que dio el ministro Marcel es como un error bastante elemental. Para explicarlo, digamos, es que se seguían utilizando las estimaciones que se hicieron años atrás, cuando se hicieron distintas reformas tributarias. La estimación de lo que se iba a recaudar con esa reforma tributaria se seguía poniendo como si fuera una cifra segura, en vez de revisar si en el intertanto se estaban cumpliendo o no los supuestos. Así que yo creo que eso es una desviación grave y también me parece a mí preocupante que haya una cierta falta de transparencia, porque una preocupación es el déficit y una preocupación que está muy vinculada a eso, naturalmente, es el endeudamiento. La deuda... En relación con el PIB, ¿no? Claro, la deuda neta de Chile era prácticamente cero 10 años atrás, y ahora la neta está en 37% del producto, digamos, ¿no? O sea, un aumento muy fuerte ahora. Pero en ese aumento no solo contribuye mucho el déficit, sino que también las llamadas operaciones bajo la línea.
Y hay poca transparencia respecto de esa. No se sabe bien lo que son, cuánto de ello en realidad es una especie de déficit escondido y cuánto no. El Consejo Fiscal Autónomo ha estado, creo yo, en lo correcto al llamar la atención sobre esa falta de transparencia. Pero no, y el Juan Fondo no Monetario una, Internacional. 2, 3 veces con llamados Sí, de atención sí, muy importantes. Y algo se ha ido mejorando, ¿eh? Es cierto que se ha ido transparentando, ¿no? Pero hay un problema ahí. Ahora, dicho todo eso, yo espero entonces que haya una corrección a los ingresos, digamos, una corrección a los gastos fiscales este año, digamos, correspondiente a la desviación de ingresos que hubo recientemente, y que eso deje la posición fiscal relativamente estabilizada para seguir avanzando hacia adelante. Ahora, de aquí para adelante, yo no creo que haya un terremoto subterráneo, digamos, no creo que sea necesario entrar con hacha o con motosierra a cortar gastos públicos. Creo que lo que hay que hacer es restablecer austeridad. Y la austeridad significa no seguir creyendo que todos los problemas se solucionan con gasto público, no seguir creciendo, haciendo crecer el empleo público como ha estado creciendo, 60%, de acuerdo a las cifras que salieron ayer de la Dirección de Presupuestos, 60% en los últimos 10 años, el crecimiento de la administración del gobierno central. A eso hay que agregarle municipalidades y agregarle empresas públicas. Estamos llegando a casi medio millón de empleados públicos en Chile, solamente el gobierno central. De manera que hay que establecer austeridad. Y la regla para mí sería que el gasto público crezca de aquí para adelante algo así como 1 punto menos que lo que crece el producto. Y si hacemos eso y lo sostenemos durante 10 años o más... Si uno lo cree respecto al PIB tendencial, estaríamos creciendo en términos al 1%, digamos. Al 1%, pero yo confío que el PIB potencial, y podemos hablar de eso, puede mejorar, digamos, en su tasa de crecimiento. Puede, digamos, yo creo que uno puede aspirar al 3,5 o algo de ese orden, digamos. Y eso deja un crecimiento importante en el gasto público, pero obviamente menos fuerte de lo que hemos visto durante todos los últimos años. La candidata Evelyn Matei, el ex ministro Brión han dicho, mira, acá no hay un peso, en el sentido, lo estoy, por supuesto, lo estoy parafraseando. Lo que entiendo es que no es tan así, sino que, a ver, hay una casa que efectivamente ha incrementado el gasto, estamos llegando respecto, ¿no es cierto?, a cerca de un 40% en términos de relación deuda-PIB, pero en la medida que esto es manejable, en la medida, ¿no es cierto?, que empecemos a morigerar el gasto fiscal. Claro, pero es manejable a través de morigerar el gasto fiscal, no en la medida que, sino que, digamos, para que sea manejable tenemos que morigerar el crecimiento del gasto. Para entenderlo bien. En ese sentido, lo que ha hablado Evelyn Matei, yo lo comparto. O sea, aquí lo que hay que hacer, efectivamente... ¿Es política de shock a partir del próximo gobierno? No es política de shock. Ella habló de tijeras de podar, haciendo la distinción precisamente con la motosierra, que eso podría ser más equivalente a un shock. Efectivamente hay que cortar gastos, porque por otro lado hay gastos que están creciendo, como por efecto del envejecimiento de la población, el aumento del gasto en pensiones y también en salud va a ser muy significativo, y también hay que dejar espacio probablemente para hacer algo en lo tributario. Pero así que hay que efectivamente hacer recortes de gasto. Pero si uno mira la línea total del gasto, la evolución hacia aquí para adelante, eso no significa que el nivel del gasto vaya a bajar, sino que el ritmo al cual crece tiene que ser inferior al crecimiento del producto. Y lo que hemos visto en los últimos 10 años es lo contrario. El crecimiento del gasto público ha ido muy por sobre el crecimiento del producto. Tú lo mencionabas, Juan Andrés, el tema de impuestos finalmente. Está esta idea de una reducción del impuesto corporativo. Es probable que el proyecto no vuele. Hay, ¿no es cierto?, ya voces en el oficialismo que plantean que bajo ninguna circunstancia. Y desde el punto de vista de la oposición tampoco están disponibles esta suerte de compensaciones. Primero, ¿qué tan necesario es hoy, en este contexto, una caída de los 27 puntos a 24, por ejemplo, a 23, como planteó la CPC? Y segundo, ¿qué tan sano sería la posibilidad de compensar vía impuesto a las personas de altos ingresos? Bueno, yo pienso que una de las 3 causas que está provocando esta desaceleración, esta década perdida prácticamente que tenemos en el crecimiento económico,
es el alza 27% del impuesto de primera categoría. O sea, presidenta Bachelet, segundo gobierno, aumento 27%. Ministro Arenas, ya, para decirlo nominalmente. Hay que pensar que ese gobierno quería subirlo a 35. Terminamos en 27, afortunadamente. Pero es alza y desintegración, ¿verdad? Las dos cosas. Bueno, claro, pero la desintegración afecta más lo que la persona retira, el accionista retira, y eso puede que crea algunos problemas, pero a mí me preocupa mucho más el impuesto de primera categoría, 20 a 27, que afecta la capacidad de financiar inversión por parte de las empresas con las utilidades retenidas, o que esas utilidades retenidas fluyan hacia el mercado de capitales y financien la inversión de otros. Ese 27% es muy alto. Hay que pensar que a nivel promedio en la OCDE, digamos, está en 24, y los países más exitosos que nos gustaría emular están considerablemente por debajo de eso. Irlanda, que siempre es un modelo, está en 12,5. En el equivalente a nuestro impuesto de primera categoría. El impuesto que paga el accionista al retirar utilidades es sobre el 50% allá en Irlanda. Pero lo que cuando no se retiran utilidades, sino que se reinvierten en la empresa o en el mercado de capitales, están con ese tipo de impuesto mucho más bajo que el nuestro. Así que yo creo que esto es una prioridad. Yo celebro que el ministro Marcel haya puesto esto en la agenda. Creo que es re difícil que se logre aprobar en este gobierno, pero puede quedar a futuro. Una fuente de financiamiento es la que mencionas, de ir gradualmente subiendo la carga tributaria a las personas. Pero yo creo que más importante que eso es lo que se puede hacer precisamente frenando el crecimiento del gasto por debajo del crecimiento del producto, como hablábamos hace un minuto. Eso va creando en el tiempo un espacio para ir bajando paulatinamente el impuesto. Yo creo que uno de primera categoría. En esto no hay que pensar en algo que se vaya a hacer en 1, 2, 3, 4 años, hay que pensar en un horizonte, digamos, de tipo 10 años, que es como normalmente se hace. Para esta baja de 3 puntos, por ejemplo. Yo creo que tiene que ser más de 3 puntos. Tiene que ser, digamos, a razón, no sé, de 1 punto por año, un periodo largo por delante en que esté bajando ese impuesto. ¿Tú crees, Juan Andrés, que una tasa razonable para el nivel de Chile y para poder efectivamente tener un motor de crecimiento debería estar más cerca del 20%, por ejemplo, de impuesto? Sí, hay que pensar de que el promedio de los países de la OCDE es 24 en la norma, pero el impuesto efectivo pagado es tipo 20. Y en Chile el impuesto efectivo pagado es muy parecido al 27. Porque, digamos, salvo en los periodos en que ha habido depreciación instantánea, que ahí cambia un poco, pero bueno, eso ha sido periodos esporádicos. Entonces, nosotros tenemos mucho menos excepciones, mucho menos tratamientos, franquicias, cosas de ese tipo, que las que son en el promedio de los países de la OCDE. Y por lo tanto, la forma de compensar sería vía reducción del ritmo de crecimiento del gasto fiscal. Ese yo creo que es la principal fuente. Y el tema de los impuestos personales, sí, efectivamente, ¿en ningún caso eso, por ejemplo? No, yo no lo rechazo. Creo que son, en general en Chile tenemos que, a medida que vaya aumentando los ingresos de las personas, ir subiendo la carga tributaria de las personas, incorporando más gente, porque hoy día solamente pagan impuestos a la renta el 20%, claro, más alto de la distribución de ingresos. Pero a medida que va creciendo la economía y van creciendo los ingresos de las personas, se puede ir bajando eso, como ha pasado en Europa o en Estados Unidos. La gran fuente de crecimiento de financiamiento del crecimiento de los gastos públicos en esos países ha sido precisamente esa, que hay cada vez más los sectores ya no solamente más altos, sino que también medios pagan, y los altos pagan una proporción mayor en promedio porque sus ingresos están subiendo. ¿Sí? Ese es el camino que hay que seguir para adelante, sobre todo pensando en las necesidades fiscales que vamos a ir teniendo por el envejecimiento de la población en materia de salud y en materia de pensión. Juan Andrés, siempre es corto el tiempo a conversar contigo en esto, ya llevamos harto rato conversando. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo y la explicación. Obviamente quedamos algo offside con el tema del Liberation Day, pero eso nos sirve para una excusa para convocarte otra vez, digamos. Y quedamos también offside en conversar más del crecimiento potencial. O sea, yo creo que aquí la gran tarea pendiente es subir el crecimiento potencial, como decía yo, creo algo en torno al 3,5%,
y ahí lo tributario es importante, pero también es muy importante lo regulatorio y revivir el mercado de capitales. Así que lo dejamos como algo pendiente. Muchísimas gracias, Juan Andrés, y muchísimas gracias a ustedes en un espacio que, como digo, es posibilitado por Orion, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. Tempo, y crearás el futuro o te dejarás llevar por él. En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY, Shape the Future with Confidence. Estamos llegando al fin entonces de este nuevo capítulo de Libre Mercado. Muchísimas gracias por la audiencia. Nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan un muy buen día. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.